Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Geopolítica al Día, en esta edición especial. El fin de temporada fue la semana pasada, hicimos un programa bastante bueno, un análisis, una interpretación de lo que hemos visto al terminar la pandemia, qué fue la pandemia, nos hacíamos preguntas sobre ese sexto reseteo de la humanidad y luego sucede en una sola semana 3 hechos esenciales. Yo los he catalogado como 3 bombas atómicas desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista de las noticias, de la repercusión, incluso desde los rumores que empiezan a mover no solamente los mercados, sino también todos estos enclaves geopolíticos, estos puntos calientes que no solamente continúan desde un punto de vista guerrerista, ¿no? Desde un punto de vista conflictivo como el de Ucrania-Rusia o la Franja de Gaza, sino que se une uno más que ya nosotros en algún programa de la primera temporada y en otro programa de la segunda temporada analizamos bastante bien el hecho de un enfrentamiento entre Israel e Irán que podía ser perjudicial para la zona de Medio Oriente, para la zona geográfica, geopolítica, georreligiosa de Medio Oriente. El día de hoy es un programa especial y vamos a enfocarnos directamente en las 3 grandes noticias de esta semana. Hemos titulado este programa especial como Revolución o Conspiración y vámonos directamente a los eventos de Los Ángeles. Ese es el título. Israel versus Irán por el plan. Nos preguntamos, ¿hay un plan al fondo de estos ataques, de la argumentación de Israel, de la OTAN, de los Estados Unidos, de Occidente, para atacar a Irán, el último bastión de Medio Oriente que se les ha hecho más difícil, luego de que en el año 2001, con fecha incluso 11 de septiembre del 2001, después de los ataques a las Torres Gemelas, comienza una nueva era en el mundo y una nueva era que va a tener impacto en Medio Oriente porque la política de las invasiones comenzadas por George Bush, hijo, y después seguidas por Barack Obama, pues dieron bastantes dividendos a otros países menos a los Estados Unidos, ¿no? Eso es en números se ha visto, ¿no? Goldman Sachs lo ha dado a conocer, lo ha dado JP Morgan, todas las grandes familias estadounidenses también, todo el dinero que se ha perdido durante 20-25 años de invasiones y los Estados Unidos aparentemente desde ese punto de vista no tenía el control total por parte de su ejército en Medio Oriente. Habían tenido a Irak invadida desde el año 2003, 2005 Afganistán, 2009 Libia, 2011 Siria, Egipto también pasó por un caos, Ucrania pasó por un caos y parece que todo estaba ahí unido, ¿no? Después Pakistán también en conjunto con la India, siempre en ese fuego cruzado, no solamente mediático, sino que también fuego cruzado desde sus grupos insurrectos, ¿no? Eso lo hemos analizado, eso lo analizamos en toda la segunda temporada también. Este programa de hoy, bueno, nos vamos a las 3 noticias que impactaron más, porque impactaron no solamente desde el punto de vista geopolítico, sino también económico. Recordemos que hay alianzas estratégicas, alianzas comerciales entre China y los Estados Unidos, perdón. China hasta ahorita se levantaron de la primera reunión, falta una segunda, falta una tercera, pero ya el mundo comienza a ver a estos dos gigantes pugnando por hacerse del planeta Tierra, por ver quién es el nuevo hegemón mundial y los Estados Unidos ha pactado con China los aranceles. China le va a pagar el 55% de aranceles a los Estados Unidos, lo que, teniendo en cuenta que ya iba el aumento entre 285 y 315% que se había hablado hace pocas semanas, 55% es un gran alivio. Allí nos hacíamos la pregunta de quién se necesita más, porque ese 55% también viene detrás en letra pequeña o lo que no se lee, otros pedimentos o una serie de aplicaciones por parte de China a los Estados Unidos, y es tener mayor participación del comercio chino dentro de la industria estadounidense. Donald Trump parece que ha aceptado inundar el mercado estadounidense con productos chinos o inundarlo más
se da cuenta que la fábrica del mundo, que es China, pues es muy necesaria dentro de los Estados Unidos, muy necesaria para la economía doméstica, muy necesaria para el status quo estadounidense, muy necesaria para los grupos de facto, que bueno, en 150 años y en los últimos 35, los negocios con la República Popular China pues han sido bastantes, ha sido muy amplio el negocio, ha sido muy amplio el comercio, las alianzas, y por supuesto que les ha dado bastantes resultados económicos, teniendo en cuenta que el 20 de enero llegó Donald Trump al poder. La economía estadounidense ha estado en retroceso, el dólar ha estado en declive, ha caído la producción dentro de los Estados Unidos en algunos rubros, ha caído también, recordemos, en esos aranceles del acero y el aluminio. Se ha visto los Estados Unidos y los que producen dentro de los Estados Unidos, que en sí son los que mueven la economía, tanto dentro de los Estados Unidos como la economía mundial, se han visto bastante afectados por parte de esa narrativa, de ese discurso, de esa alocada forma que tiene Donald Trump de gobernar. No aprendió nada desde el año 2020 que salió de la presidencia, y eso lo vamos de una vez a empatar con la segunda noticia de la semana, una noticia no digamos lamentable, simplemente que las sociedades se cansan, y por supuesto ese derecho a manifestación que está contemplado en la Constitución estadounidense, así como está contemplado en los países democráticos que aún quedan en el mundo, porque incluso hasta la democracia está dando un tipo de evolución y se está haciendo otro tipo de política en algunos otros países. En Los Ángeles durante toda la semana existieron revueltas, manifestaciones que poco pudimos ver, y cuando digo poco, no hubo muchísima sintonía, pero no vimos el trasfondo de todo esto. Los analistas que invitaban a los programas de televisión de las principales cadenas noticiosas o cadenas televisivas o redes sociales dentro de los Estados Unidos, pues decían que eran manifestaciones de aquellas personas a las cuales estaban dentro de la política de la deportación masiva. Esto es creíble, por supuesto, pero recordemos que el trasfondo es otro. Un poco más adelante vamos a hacer un análisis sobre esto, porque las tres noticias van a ser bastante ampliadas. Los acuerdos 10% va a pagar Estados Unidos a China, en cuanto al efecto comercial que va a tener las empresas o las compañías estadounidenses dentro de China. Recordemos que la semana pasada hablábamos de la novela del mes, que iba a ser la de Elon Musk y Donald Trump. Elon Musk ha movido varias de sus empresas, ha trasladado algunas de sus compañías a otros países del mundo. China no ha sido la excepción. Recordemos que el gigante chino sigue ampliando sus tentáculos por el mundo, y tiene esa ruta de la seda del lado norte, donde ya Canadá está bastante controlado, donde ahora los Estados Unidos también es parte de esa gran política expansionista por parte de China, una expansión cultural, una expansión económica, por supuesto, porque el mundo en este momento es un mundo muy económico, se habla de muchos números, y esta noticia durante la semana pues impactó bastante. El efecto Trump, como lo dije anteriormente, había sido negativo para algunas compañías estadounidenses, para algunas compañías que son las que producen dentro de los Estados Unidos en estándares bastante amplios, no solamente para los Estados Unidos, sino para el mundo. Y bueno, conviene aquí hacer un paréntesis por parte de la agresión trumpista o trumpista, como ustedes la quieran llamar, y sentarse a dialogar, a negociar. Y ese fue el negocio: 55% va a pagar China, 10% va a pagar Estados Unidos, y por supuesto que el mercado estadounidense va a seguir inundado de productos chinos, más ahora acercándose el periodo de verano en los Estados Unidos de Norteamérica, y acercándose también el mes de diciembre, un mes que para el estadounidense es clave. Recordemos que Estados Unidos, a través de Hollywood y a través de sus marcas, ha hecho un mundo, ha hecho una forma, ha hecho una cosmovisión de lo que es vivir bien según el tema estadounidense, ese norte
buscar ese norte, incluso fue llevado a las pantallas, ha sido llevado en este momento a otros medios, que son los medios interactivos que tenemos hoy en día. Y eso es un modelo que ha fracasado en otros países que han querido copiar ese tipo de cultura. Recordemos que no es la adopción de la cultura, sino que ese tipo, esa creación hollywoodense de lo que es Estados Unidos, pues solamente es para ellos, para esa economía doméstica de las familias estadounidenses. Ya vemos cuál es la política de la deportación, ya hemos observado durante muchísimos años cuál ha sido la política de la exclusión, del racismo, del supremacismo por parte no solamente de Donald Trump, sino de otros gobernantes estadounidenses. Entonces empezamos a ver cómo se empieza a derrumbar el castillo de naipes, cómo empieza a derrumbarse esa estructura mediática de los Estados Unidos, y comenzamos a ver más allá de los Estados Unidos, empezamos a ver otras regiones del mundo en la que también se vive muy bien. Hay muchas ciudades, hay muchos países que tienen mucha más calidad de vida que los Estados Unidos en Norteamérica, ¿no? Eso según, bueno, cuáles son sus ítems de calidad de vida, ¿no? Eso es muy seguro, ¿no? También, bueno, en la política que siempre hacemos aquí alusión, que es la política de supremacista, expansionista, sionista también, que ha ayudado a los Estados Unidos en pro, ha ayudado al Estado de Israel en la actualidad. Y con esto, bueno, concatenamos una tercera idea, porque yo que aquí en esas manifestaciones de Los Ángeles, que se ha replicado también ahora en Texas y también en Nueva York, el uso de las Fuerzas Armadas, incluso amenaza de utilizar marines y utilizar la fuerza como tal, de agresora, por supuesto, para aplacar las manifestaciones. Esto deja mucho que desear. Recordemos que en el primer gobierno de Donald Trump, el asesinato de un afroamericano tuvo bastante repercusión. Me estás ahogando, recuerdo tanto esa noticia impactó al mundo, y ya la sociedad estadounidense, después con la invasión al Capitolio, ya tenía que tener unos antecedentes Donald Trump para no haber sido gobernante de los Estados Unidos. Sé que muchos en este momento, muchas cámaras dentro de los Estados Unidos, muchos políticos, muchos congresistas que apoyaron este tipo de políticas, pues están bastante arrepentidos, porque es que solamente en menos de 6 meses Donald Trump ha mostrado una cara que no era la de la promesa, que no era la de fortalecer a los Estados Unidos como la gran potencia mundial. Solo que, bueno, lo decíamos desde el primer día, Donald Trump se encontró con un nuevo mundo. No era el mundo que él se encontró en el año 2016, donde los Estados Unidos tenían muchísimas más implicaciones geopolíticas. En este momento ya no es así. Las implicaciones geopolíticas parten ahora de Asia, parten ahora de regiones del norte de África. Las nuevas políticas nacen también de bloques como el BRIC, salen de Rusia. Entonces, bueno, salen de la India, como ahora también como una gran potencia mundial. Entonces ya Donald Trump no solamente se encuentra en una encrucijada, se encuentra en un mes bisagra para su continuidad, ¿no? Muchas personas han amenazado incluso con invadir, seguir, ¿no? Porque no más rey, creo que se llama las manifestaciones en la actualidad. Se ve así, lo ve así el estadounidense a Donald Trump, cree que es un rey, está haciendo un tipo de política monárquica, ¿no? Donde toma las decisiones unilateralmente sin respetar incluso la Constitución. Entonces, bueno, esto va a llevar a implicaciones bastante fuertes. Por otro lado, cuando nosotros hacemos la pregunta, ¿es una revolución o hay una conspiración? Recordemos que estas conspiraciones son muy normales cuando quieren desestructurar o desestabilizar la economía en algún país, ¿no? Nosotros en Venezuela conocemos muchísimo sobre el tema, porque eso se ha hecho no solamente en Venezuela, sino en casi todos los países de América Latina. Colombia es un reflejo de lo que sucede en América Latina. El evento del domingo pasado, terminando nosotros el programa, pasaron 3 horas, y lo de Uribe y Turbay implica, nos hace parecer esa Colombia de los años 90,
donde se asesinaban candidatos presidenciales, donde se asesinaban políticos, donde habían cochebombas, donde el narcotráfico gobernaba Colombia y por supuesto tenía las implicaciones en esos grupos de facto, porque en Colombia también sucede que hay grupos de facto, así como sucede en cualquier parte del mundo, y esos grupos de facto que yo los he dividido en 10 grandes grupos de facto, que bueno, no se los voy a nombrar en esta oportunidad, pero para gobernar Colombia es muy difícil y Gustavo Petro pues quiere desestabilizar un poco a esos grupos de facto para imponer una nueva política, por supuesto creada por allá en Sao Paulo en el año 1992, que iba a impactar a América Latina y por supuesto a Portugal y a España. Esto es un programa que bueno, estamos preparando para el futuro, pero ahí se los voy dejando. Entonces este ataque o esta especie de ataque a Uribe Turbay lo que ha hecho es desentrañar realidades colombianas que también empiezan a marcarse en otros países, ¿no? Recordemos que Ecuador en el año 2024 y lo que va del año 2025 ha tenido una serie de ataques no solamente a líderes campesinos, a líderes políticos, sino también a una gran cúpula, a un poder de facto que vive en la Amazonía ecuatoriana y que también en esa economía diversificada comienzan otros grupos también a tener implicaciones desde el punto de vista económico, a no querer invertir más en el Ecuador, ¿no? Así como, bueno, el Eric Prince, que es uno de los aliados del presidente Noboa, de Daniel Noboa, para poder controlar todo lo que estos grupos de manifestantes, escondido en manifestantes, comienzan a hacer dentro de Ecuador con violencias, con un montón de cosas. Bueno, esto se puede trasladar a Estados Unidos, es la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿no? Un país que invierte gran parte de su PIB en seguridad nacional en cada año, un país que que mantiene todavía algunos parámetros de seguridad, lo que ha pasado en Los Ángeles y que empieza a replicarse en otras ciudades, que ya había comenzado, por supuesto que sí, desde el mismo momento que los Estados Unidos comenzó la deportación y hablar de política de la deportación, comenzaron las manifestaciones, solamente que los medios pues callan todo ese tipo de asuntos. Pero esta vez es difícil callar a grupos de manifestantes que ya suman 80.000 personas en la calle, callarlos, ¿no? Hablamos nosotros que si es una conspiración, podría esto entrar en el ámbito de la primavera árabe, entraría en el ámbito de la primavera latinoamericana en el año 2019, recordemos octubre, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2019, cuando se impactó desde Nicaragua hasta pasando por Ecuador, por Colombia, en Chile, Venezuela, Bolivia. Recordemos que las elecciones en Bolivia marcaron el fin político de un hombre como Evo Morales, que podía llegar al poder, que ganó las elecciones limpiamente y que la Organización de Estados Americanos en las manos de Almagro para ese momento no validaron los resultados electorales y se ocupó de la presidencia Yanine Áñez, ¿no? Fue una presidenta de facto que toma el poder manejándose muy bien en el área constitucional, ¿no? Eso mismo se replicó también en Ecuador cuando Lenín Moreno empezaron las manifestaciones y directamente también replicó en la Chile de Piñera, para el momento con 3-4 meses de manifestaciones bastante fuertes en esta revolución latinoamericana o primavera latinoamericana, como muchos especialistas, más que todos mediáticos, para vender la noticia, colocaron ese título, ¿no? Cosa que no llegó más allá de las manifestaciones del 21 de diciembre, del 21 de noviembre, perdón, del año 2019 en Colombia, y parece que todo quedó allí. Pero la cosa va mucho más allá, porque también esta semana pudimos ver manifestaciones en Madrid donde se está pidiendo la cabeza de Pedro Sánchez. Entonces el mundo, esta semana comenzaron movimientos que parecen un poco trazados porque comienzan en todas partes del globo a haber más puntos calientes.
la pregunta es, si es una conspiración dentro de los Estados Unidos para deponer al presidente Donald Trump, ¿quién está pagando eso, no? ¿Qué está por detrás de todo ello? Y bueno, recordemos que en los Estados Unidos siempre han gobernado, ha gobernado el Partido Demócrata. Es un partido que no solamente ha colocado muchos presidentes, Barack Obama, Bill Clinton, Joe Biden terminó su mandato y era demócrata, sino que también familias, por ejemplo, como la Rockefeller o la Kennedy, que viene desprendiéndose allí y que después en conjunción con otro tipo de familias, pues comienzan a hacer bloques más fuertes, bloques sociales, bloques familiares, imperiales, llamémoslo de ese tipo de forma, que también tienen acción comercializadora o en este momento desde el punto de vista del mercado, para producir otro tipo de cosas. Que ya no gustó de Donald Trump, aparte de su narrativa, la forma política que ha manifestado dentro de los Estados Unidos, deponiendo un poder y no tomando en cuenta el crecimiento como tal de los Estados Unidos, dejando a merced de los números de Joe Biden una comparación para nada buena para él, que ha destruido en menos de 6 meses, ¿no? Bueno, entonces estos hechos de Los Ángeles marcaron un hito esencial, porque esto no va a terminar aquí. Esto va a continuar. Si es una conspiración, va a continuar. Si es una manifestación provocada por la deportación, pues va a continuar, por supuesto, porque hay grandes familias de latinoamericanos y de otros grupos étnicos del mundo que son la mano de obra de los Estados Unidos, eso ya lo habíamos tocado, y esa mano de obra pues es la que ha producido, la que desarrolla, la que innova dentro de los Estados Unidos, y parece ser que también, bueno, la política de apresarlos, de cazarlos como si estuviésemos en la Edad Media, o luego en el siglo XVI y siglo XVII, luego de la Edad Media, como esclavos, parece un poco irracional, un poco inhumano, y también, bueno, llevar presos a las cárceles de máxima seguridad en El Salvador de Nayib Bukele, eso ha traído mucha cola para Donald Trump, porque recordemos una vez más, en los Estados Unidos gobiernan también los grupos de facto, y uno de los grupos de facto enormes, aparte de los bancos, que son los que mueven los Estados Unidos, son los tres grandes. Averigüen quiénes son los tres grandes, que son los tres consorcios más grandes de los Estados Unidos, que controlan desde líneas aéreas hasta Apple, hasta Tesla, controlan absolutamente todo, y algo de allí no ha gustado, ¿no? Y una de las cosas que no ha gustado es cuando sacamos esa cifra de invasiones, que en 20 años los Estados Unidos se gastó una enorme cantidad del Tesoro Nacional, de las reservas federales estadounidenses, que nunca volvieron a los Estados Unidos de Norteamérica. Recordemos que un país como Afganistán, que después del 2005 fue invadido por los Estados Unidos de Norteamérica, por ejércitos de la OTAN y por mercenarios, por supuesto, que ese es el fin, ejércitos pagados, estaba produciendo, era el mayor productor de heroína del mundo, y ese negocio pues se acabó. Y se acabó por el hecho de Joe Biden sacar los ejércitos de Kabul, de toda Afganistán, y en este momento Afganistán, muy silencioso en el mundo, está también produciendo bastante cosas, ¿no? En Irak pues, sucede algo muy parecido. Irak, invadida después del año 2003, es uno de los mayores productores de petróleo del mundo, que a las calladas, que es un poco silencioso, sigue siendo gobernada por grupos que son colocados. Recordemos cómo sucede esto. Sucede un poco a lo que ha sucedido en Libia, donde se crean oposiciones, y cuando una oposición toma el poder se crean otras oposiciones que le hagan guerra, y por supuesto cada 6 meses, cada año va deponiéndose un gobierno y va instalándose otro, hasta que logren acabar con un país entero, como han acabado con Libia. Lo que sucede en Siria ahora, que bueno, mágicamente hace 4 semanas se levantaron las sanciones a Siria. Ya Siria está tomado por estos grupos, por grupos sionistas, que también confluyen para llegar al plan.
¿Y cuál es el plan? Y con esto pasamos a la tercera y última noticia de la semana, que la dejé de última porque el impacto es mucho más fuerte, es mucho más atroz, el impacto que puede tener una seguidilla de guerras, una seguidilla de ataques entre Israel e Irán, pues nos puede llevar al comienzo de una tercera guerra mundial desde el punto de vista bélico. Recordemos que yo lo he dicho hasta el cansancio, ya la tercera guerra mundial se empezó a luchar desde el mismo momento que cayeron las Torres Gemelas, solo que es una guerra ya no frontal, ya no es una guerra de invasora, expansionista, sino es una guerra por la acumulación de información. Eso hubo la semana pasada un programa especial, y esa acumulación de información hacen que usted solo pelee, ¿no? Pelee desde el punto de vista incluso utilizando la tecnología. Y con esto sacábamos un ejemplo durante la semana de cuánto cuesta un dron de guerra. Por ejemplo, cuesta entre 10.000 y 60.000 dólares un dron, y puede acabar con un tanque que cuesta 35 millones de dólares. La guerra ha cambiado, y cuando usted saca los costos de la guerra empiezan a variar. Antes un grupo de mercenarios valía 2 millones de dólares mensuales. Hoy, a través de la tecnología del dron, vean cómo fue el primer ataque de Israel a Irán, y el ataque fue incluso el Mossad, que es el grupo de espías o de seguridad de inteligencia israelí, pudo franquear algunos espacios de Irán, y el mismo ataque sucedió desde Irán. Los primeros drones del ataque salieron desde Irán y atacaron ciertos puntos estratégicos como laboratorios, como centros nucleares, como futuros planes nucleares que hay dentro de Irán. Y es que todo daba para algo. En la segunda temporada nosotros conversamos sobre el plan que tenía Irán y los Estados Unidos para llegar a un acuerdo. Irán abría las puertas a los Estados Unidos para que vieran qué estaban haciendo ellos con el desarrollo del uranio, y los Estados Unidos pues nunca se acercó a ello. En contraparte, Irán proponía que se mantuviera bien lejos Israel de Irán, porque las consecuencias podían ser catastróficas. Bueno, Benjamín Netanyahu no ha hecho caso a ello, y esta semana atacó con fuerza. Se esperaban las consecuencias fueron también claves. Irán atacó Tel Aviv, el corazón de Tel Aviv. El gran escudo protector que se llama la cúpula de hierro que tienen los Estados Unidos y que tiene Israel, fue penetrada por parte de Irán, que ya vio por dónde puede entrar. Se está preparando para nuevos ataques. Ya Israel ha pedido hoy en la mañana domingo, le ha pedido a los Estados Unidos que intervenga en la guerra, y con ello vamos a ver cuáles van a ser los movimientos de Donald Trump en la actualidad, ya que bueno, el día miércoles Marco Rubio se lavaba las manos como Poncio Pilato, diciendo que los Estados Unidos no tenía absolutamente nada que ver con el ataque israelí. Ahí bueno, se ve bastante mal parado Marco Rubio. Por ahí puede venir algún desempleado más, así como Elon Musk del gabinete de Donald Trump. Si los Estados Unidos interviene directamente en la guerra en este momento, sería ya el séptimo país en lo que los Estados Unidos va a tener repercusión. ¿Por qué suceden estos ataques? ¿No? Muchos han dicho, siempre se busca una argumentación, no justificar la guerra. Si no hay una justificación, pues la guerra no tendría razón de ser, porque bueno, yo no voy a atacar a otro porque me cae mal, yo lo ataco por diferentes cosas, sea por una expansión, sea por defender a algo, sea una guerra religiosa. En este momento muchos dicen que es una guerra religiosa entre el judaísmo y el islam, o sea, manteniendo estrechas relaciones allí. Recordemos que de desatarse una guerra en Medio Oriente es en este momento el foco del mundo. Las tres grandes religiones del mundo, monoteístas, conviven allí, en ese territorio. La más grande reserva de petróleo del mundo se encuentra en Medio Oriente.
hay pasos esenciales, canales esenciales o estrechos esenciales por donde se traslada aproximadamente el 30 al 40% del petróleo diario. Entonces las repercusiones y las consecuencias van a tener o van a ser bastante fuertes, bastante drásticas por parte de los creadores de esta guerra. ¿Cuándo comienza esto? No, pues esto no comenzó el día miércoles, el día martes, no, esto tiene muchísimos años gestándose. Desde el mismo 11 de septiembre del año 2001, cuando caen las Torres Gemelas, fue la argumentación necesaria, la justificación necesaria para George Bush comenzar George Bush hijo comenzar la política de las invasiones. Varios países fueron invadidos, comenzando por Irak, pasando por Afganistán, hasta el territorio sirio, que hasta hace un año estaba todavía en pelea o en guerra con la familia al-Assad, defendiendo todo el territorio sirio. Lo mismo pasó con Libia, una de las economías más fuertes del norte de África y de toda esa zona del Mediterráneo y de toda esa zona de Medio Oriente. Muammar al-Gaddafi lo asesina en el año 2011 y con ello pues viene la repartición del territorio libio, con ello viene la partición del territorio libio, una economía en franco crecimiento con una producción de oro bastante considerable. Ese oro fue trasladado a Italia y a Francia y nunca fue ese oro a los Estados Unidos de Norteamérica, que fue el que pagó la guerra, o bueno, la reserva en este momento que fue la que pagó las invasiones, teniendo en cuenta que los Estados Unidos podía hacerse aproximadamente de los 15 millones de barriles que podían sacar de Medio Oriente, que no solamente que podían sacar, que sacaron en los primeros años desde Medio Oriente, poner a producir en Irak petróleo para los Estados Unidos de Norteamérica y así convertirse los Estados Unidos de Norteamérica no solamente en la potencia o en el mayor productor de petróleo diario, sino también en un país que pudiese comerciar y vender petróleo, ¿no? Entonces, a partir del año 2001, que es para nosotros el primer antecedente, nosotros comenzamos a ver que fue la excusa perfecta. ¿Por qué? Porque no solamente comenzaron las invasiones a Irak y Afganistán, sino que seguidamente, 2-3 años después, el control de Siria y Libia, bueno, los que ven este programa se trasladan directamente al mapa y van a ver allí que controlar Siria, controlar Libia era clave para controlar el Mediterráneo y controlar la entrada a Medio Oriente, que casualmente está allí el Estado sionista de Israel. Comienzan también bombardeos en Yemen. Yemen está ubicado al sur de Medio Oriente, tiene un control bastante exacto del estrecho de Hormuz, con salida al Índico, por donde se trasladan 30 millones de barriles diarios. Han podido penetrar, han podido hacer negocio, han podido comerciar con muchos países, porque hay un fin. El fin no es otro que adueñarse del estrecho de Hormuz. Y para adueñarse del estrecho de Hormuz, pues tienen que sacar a Irán del juego, o sacar a los que gobiernan Irán en este momento. La excusa se presta perfecta en esta actualidad que vive el mundo. Se presta perfecta para que con Israel muchas potencias lo acompañen a hacer la guerra contra Irán, pero no contaban, bueno, no han contado, o siguen sin contar, que Irán tiene 45 años sancionado, bloqueado, y que es uno de los mayores productores de uranio del mundo, que han trabajado la parte no solamente el uranio, sino el enriquecimiento de uranio para llevarlo a puntos que desarrollen más a la humanidad. Es decir, la inversión en grandes laboratorios para la ciencia del uranio y para ver para qué más puede servir el uranio. Esto ha traído consecuencias, por supuesto, dentro de la Organización de Naciones Unidas, que argumentando, justificando lo que ya dice el Estado sionista de Israel, declara una emergencia acerca de una nueva sede que va a empezar a producir uranio, a enriquecer uranio dentro de Irán, y con ello la excusa perfecta pues es aplacarlo y evitar que Irán construya la bomba atómica o una bomba atómica o una arma atómica, como lo ha dicho
Benjamín Netanyahu. Esto estaba pactado, el ataque ya estaba pactado. Seguimos en esa cadena de países que tiene ahí Medio Oriente y nos encontramos que ese estrecho de Hormuz, por supuesto, donde se traslada 25 o 30 millones de barriles, es clave para no solamente el traslado, sino para adueñarse de la producción diaria de petróleo que hay allí. El único obstáculo que ha existido para estos países desde el año 1980 ha sido Irán. Recordemos el año 1980, una guerra Irak-Irán, donde Irán peleó con 180 países que le prestaron ayuda a Irak y no pudieron. Esto tiene que tenerlo en cuenta no solamente Benjamín Netanyahu, sino los que quieren apoyar en este momento la guerra, porque comienzan a hacer también juegos y grupos de poder para comenzar una guerra normal. Cuando hablo de guerra normal, es esa guerra donde se lanzan misiles, donde hay balas, donde la guerra confluye de forma directa, solo que la guerra en este momento ha cambiado y la guerra de la tecnología también es clave. Entonces, hacerse de drones en este momento es clave para comenzar la guerra. Para luego se viene la segunda etapa de la guerra, que es cuando comienzan los ataques, no solamente directos, sino los ataques también a los países que van a asumir ayuda a las dos partes. Recordemos la Guerra Fría entre los Estados Unidos y Rusia, cómo se bombardearon diferentes países sin que Rusia y los Estados Unidos se tocaran. Eso fue la Guerra Fría. En este momento quizá la guerra no sea tan fría, sino sea una guerra más caliente, donde se vaya a ver el ataque directo. Entonces aquí hay una clave, ¿no? Si vemos el mapa de Medio Oriente de sur a norte, veremos que los bombardeos a Yemen, las negociaciones con Arabia Saudita, con Qatar, con Emiratos Árabes Unidos, la invasión a Irak en el año 2003, la invasión a Siria en el año 2009, la invasión a Afganistán en el año 2005, la invasión a Siria, que ya la tienen en sus manos. Siria ya está en manos de este poder. La apropiación de Israel de toda la franja de Gaza y los constantes bombardeos al Líbano. El Líbano está ubicado aquí, quiero que vean el mapa cuando yo esté hablando de esta parte, porque el Líbano está en toda la margen que necesitan. ¿Para qué? Ya se los digo. Las constantes bombardeos al Líbano, las negociaciones con Jordania, no son otra cosa que hacer presencia geopolítica en Medio Oriente. Los Estados Unidos tiene presencia geopolítica en Medio Oriente. Sé que, Joe Biden sacó de Afganistán el ejército estadounidense, volvieron a los Estados Unidos, pero Donald Trump ha tenido ahora influencia dentro de Medio Oriente. Recordemos que hace 3 semanas Donald Trump viajó a Emiratos Árabes Unidos, viajó a Arabia Saudita para negociaciones. ¿Quién sabe, no? Y eso puede salir pronto. Si se negoció parte de este tratado de cómo se iba a atacar a Irán, porque la necesidad de petróleo por parte de los Estados Unidos va a llevar a adueñarse a estos grupos de todo el estrecho de Hormuz. ¿Para qué? Si vemos el mapa entre Irán, Irak e Israel, hay un trecho bastante amplio. Se necesitaba Siria, ya lo tiene. Se necesitaba Jordania, ya lo tiene. Se necesitaba Israel, ya lo tiene. Se necesitaba el Líbano, ya lo tiene. Se necesitaba la Franja de Gaza, ya la tienen. Necesitaban Kuwait, ya lo tienen. ¿Para qué? Bueno, ellos necesitan abrir un boquete o un canal que pueda comunicar el estrecho de Hormuz con el Mediterráneo. Ese es el fin de la guerra, ese es el objetivo principal de cualquier argumentación o justificación que quiera colocar Israel, Estados Unidos, la OTAN y Occidente para atacar a Irán. Deshacerse de Irán sería adueñarse del 100% del estrecho de Hormuz, que sería ahora mucho más amplio, dividido, pasando por Siria, pasando por Irak y terminando en el Líbano. Para salir en el Líbano también allí, para salir por Israel. Ahí hay zonas, ahí está Chipre, más allá ahí está Chipre y se comunica con todo Medio Oriente. Allá hay otra potencia que se llama Turquía, que es parte también de esa salida al Mediterráneo para extraer, producir y por supuesto transportar el petróleo en menos tiempo que sacarlo por el estrecho de Hormuz, pasar por el Índico y que llegue a los Estados Unidos de Norteamérica. Esto sería un negocio redondo no solamente para los Estados Unidos, sino para las potencias que van a acompañar a Israel y a los Estados Unidos en esta guerra que parece prometer ataques directos
sin tener en cuenta otras consecuencias de salud como la radioactividad que puede desatarse dentro de Irán y por qué no en otras zonas de Medio Oriente que poco importa, poco interesa en este momento, por lo que quieren es colocar la bota, abriendo este boquete o este nuevo canal que comunica el estrecho de Hormuz con el Mediterráneo por la parte norte saliendo por el Líbano. Sería clave el traslado de petróleo porque se acortarían los días en los que esos 15, 20 millones de barriles de petróleo van a ir a parar directamente a los Estados Unidos de Norteamérica. Y este plan comenzó desde el año 2001, incluso mucho antes, desde el año 1995 en el Pentágono, con nuevos planes para ir a atacar a esta zona. Esas son las realidades geopolíticas que muchos se niegan a decirlo, ¿no? Muchos se niegan a decir estas verdades, pero hay que decirlas porque este programa se caracteriza en eso, quiere caracterizarse en eso. Esta es la única forma de adueñarse, ahí lo digo, del estrecho de Hormuz y abrir un nuevo canal con toda la tecnología del presente para conectar ese estrecho con el mar Mediterráneo, lo que cortaría el traslado de petróleo hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Esas son las claves, esa es la clave de la guerra. No hay un conflicto religioso como lo quieren vender. No hay un conflicto ni que teme el mundo porque Irán haga una bomba atómica. No, no es eso. Eso no lo es en este momento. Después del año 1980, quitar a Irán del camino es que Israel tenga el camino libre para adueñarse de toda esa costa, de toda esa zona de franja, de toda esa zona desde donde parte Siria hasta llegar al Líbano y por supuesto Irak, que ya está tomado desde hace mucho tiempo, Siria, que ya está tomado hace 2-3 meses, que se le levantaron las sanciones, y ahora el único que queda para confluir toda esta ruta es Irán. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Omán están de acuerdo. Yemen es bombardeado cada vez que abre la boca. Hasta hace poco tenía los hutis yemeníes, estaban atacando barcos que estaban saliendo de allí. Es parte del juego geopolítico, es parte de toda esta confluencia de intereses que hay, no solamente de los Estados Unidos de Norteamérica, de la OTAN, de Occidente, de la Unión Europea, para hacerse de Medio Oriente y del petróleo, sino es simplemente también para que el expansionismo sionista pues tenga el camino abierto para tomar todo Medio Oriente a partir de una historia que no les pertenece, ¿no? Bien. Bueno, estos tres hechos fundamentales, tanto las alianzas comerciales como lo que está sucediendo en Los Ángeles, en Texas y en Nueva York, que promete también seguir expandiéndose, promete también sumar más actores, sumar más sociedad para que sigan en las manifestaciones. Ya suman 80,000 personas en estas manifestaciones que no rey, que se llaman así, y también que empieza a tener conexión con lo que está pasando en Medio Oriente, fue clave para que este programa de edición especial comenzara. Esto no es el comienzo de la tercera temporada, esto simplemente es una edición especial que nos vimos muy comprometidos a hacerla, que nos hizo necesario hacer este programa porque no podemos dejar de lado los eventos geopolíticos que comienzan a sucederse. Me despido, es tiempo, espero que les haya gustado este programa, que haya sido de gran valor. Vayan al mapa de Medio Oriente, vean el mapa de Medio Oriente, se los puedo pasar por el grupo, por el canal de WhatsApp que ya tenemos, Geopolítica al Día se llama, para que lo sigan también. Por ahí vamos a colocar bastante información para que ustedes estén al tanto de los verdaderos objetivos y del trasfondo de cada uno de los hechos que hay en el mundo. Lo que venden los medios de comunicación no es el efecto que realmente va a resultar de esta ecuación que parece no tener fin hasta que estalle lo que por tanto tiempo se ha tratado de detener, que es la Tercera Guerra Mundial desde el punto de vista de conflicto bélico. Entonces, bueno, me despido. Muchísimas gracias. Que la sigan pasando bien.